Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el Sefer Shoftim. Sefer Shoftim, ya estamos en el capítulo 12:8, desde el capítulo 12:8 al 16:31. Ese va a ser el contenido que vamos a estar hablando hoy de manera de resumen de lo que podemos aprender o una de las cosas que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas sobre lo que analizamos y estudiamos sobre lo que está relatado en la escritura. Sefer Shoftim es el libro de los jueces, como también lo conocemos en nuestro idioma español, que a diferencia de los otros primeros libros, como el caso de Génesis, eh, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que si lo comparamos con los nombres o los títulos que se le mencionan en hebreo, pues se diferencian, ya que, por ejemplo, en el caso de Éxodo, en el caso bíblico o desde el punto de vista del idioma hebreo, no se le llama Éxodo, sino se le llama Shemot, que significa nombres. Y en el caso de Levítico, pues en el idioma hebreo se le llama Vayikra, que no tiene que ver con los levitas directamente, aunque se menciona a los levitas en el contenido, pero Vayikra se llama y llamó. Y en el caso de números, pues en hebreo se dice Bamidbar, que es en el desierto. Y ya en el caso de Deuteronomio, pues está un poco parecido, aunque no es igual, ya que en hebreo se dice Devarim. Pero en esta ocasión, en el libro de los jueces, el libro de Shoftim, pues el significado es el mismo, porque Shoftim significa jueces. Y en esta ocasión sí lo tradujeron de manera más asertiva, más correcta. El detalle es que vamos a estar hablando de un contenido, ¿verdad? En esta ocasión, un contenido que podría ser que fuera el relato más llamativo de este libro. El relato que más la gente se identifica o que la gente más conoce. Es como, por ejemplo, si nos ponemos a ver y a relatar el libro de Shemuel o el libro de Primera de Samuel, como muchos lo conocen, pues automáticamente la gente se va a identificar no tanto con la historia de cómo fue que nació este gran profeta Samuel, ni con el principio de cómo fue que el pueblo de Israel escogió un rey y que ese primer rey fue llamado Shaul o Saúl, sino que se va a identificar más con el rey David, porque es algo como que tiene más contenido, ¿verdad? El libro sobre la vida de David. Y yo creo que por eso es que en este libro llamado Shoftim, o libro de los jueces, se identifica más con este relato, también por lo relatado, ¿verdad? Se podría decir, la acción de lo que sucedió con este hombre llamado Shimshon, o como lo conocen, llamado Sansón, que es un personaje que aún se ilustra en las películas y se vuelve llamativo
lo que es la promoción de, de lo que conocemos como Hollywood y otras compañías que se dedican al escenario. En esta ocasión vamos a estar hablando de ese contenido donde se relata el nacimiento y la vida de lo que sucede con Simpson, pero no vamos a hablar de Simpson, que va a ser algo un poco diferente, sino que así como estuvimos hablando de lo relatado en la vida de Gedeón, sin tratar de hablar mucho de las características de Gedeón, igual que lo de Jefté, también vamos a hacer con Simpson porque tengo pensado hablar específicamente de cada uno de ellos, como o dentro, ¿verdad? De la serie que he estado haciendo poco a poco, de los personajes, que se llama Conociendo los personajes bíblicos. Y así como también, ¿verdad? Hice el último personaje bíblico que estuve relatando fue de Yehoshua, o llamado Josué. En esta ocasión vamos a estar hablando del contenido y las circunstancias que sucedieron en estos relatados de cómo fue el nacimiento, qué fue realmente lo que sucedió, cómo nosotros podemos verlo en nuestra vida actual, eh, algunos términos doctrinales, ¿verdad?, sobre la diferencia entre algunas cosas, eh, más un examen, ¿verdad?, sobre nosotros, de lo que realmente podemos hacer y que podemos aprender y que está relatado, ¿verdad? En este libro. En este libro se relata que estaban pasando por unos momentos bien difíciles antes del nacimiento de este gran libertador del pueblo de Israel. Estamos hablando también de revelaciones, ¿verdad? De una revelación que el Padre le da específicamente a una pareja. También vemos cómo dentro de este relato pasan cosas que a veces pues son un poco complicadas de explicar. Y, y vemos cómo este hombre de una u otra manera, ¿verdad? Cumple su objetivo, pero no de la manera que todos hubiésemos querido que lo hiciera. Y yo, ¿verdad? Voy a hablar de 4 puntos específicamente sobre este relato y el primero que vamos a estar hablando es qué esperar en tiempos difíciles. ¿Qué nosotros debemos de esperar? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva sobre lo que deberíamos de estar anhelando y esperando y a la vanguardia, como decimos nosotros, como dijo nuestro Mesías, ¿verdad? Erguido la cabeza y estar siempre velando. ¿Qué tenemos que esperar? Porque dentro de la escritura siempre suceden cosas bien importantes en los momentos donde las personas ya parecen que tienen todas sus esperanzas muertas y ya se están dando por vencidos. También vamos a hablar de un tema un poco, ¿verdad? También un poquito doctrinal y para eh, hablar un poco más también de algunos términos que algunas personas pues tienen todavía dudas sobre eso. Y vamos a estar hablando también de la diferencia entre el Todopoderoso, entre Yuhei y los mediadores. Eso es algo que a veces no sabemos diferenciar y debido a la influencia que tenemos, pues llegamos a veces a conclusiones que no es necesariamente lo que la escritura está relatando. Vamos a estar hablando también de cuando no entendemos lo que pasa. Aquí suceden cosas que a veces no entendemos si nos ponemos a preguntarnos, a analizar y decimos, ¿cómo es que el Padre permitió esto? Y a veces, ¿cómo es que el Padre influenció para que eso pasara? Vamos a estar explicando un poco sobre eso, ¿verdad? Y también vamos a estar hablando de qué pasa cuando pecamos. Esto también va a estar relacionado un poco a lo que tiene que ver tal vez con el tema también doctrinal
de lo que tal vez se nos ha enseñado a nosotros, de lo que pasa cuando una persona peca. Que tal vez aclarar, ¿verdad? A las personas que tal vez a lo mejor están empezando o que tal vez todavía tienen un poco de duda sobre esos temas. Y yo voy a dar, ¿verdad? Lo que yo considero que es lo que la escritura enseña conforme al conocimiento que tengo. Así que vamos a ir comenzando, ¿verdad? En lo que dice Shoftim, el libro de Shoftim, el libro de los jueces. Y vamos a empezar a relatar, ¿verdad? Y a tratar de concentrarnos, ¿verdad? En lo que pasó aquí, en lo que también ha sucedido, porque esto que sucedió aquí en el libro de Shoftim comenzando, es como que una película ya anunciada de lo que sucedió anteriormente y lo que más adelante también en eventos similares sucedía lo mismo. Y es que esperar en tiempos difíciles. ¿Qué nosotros debemos de esperar en tiempos difíciles? Vamos a leer un poco lo que sucedió, lo relatado, y luego vamos a hablar, ¿verdad? Y explicar lo que es la aplicación que me gustaría que tuviésemos siempre presente. Dice el libro de Shoftim, capítulo 13, verso 2. Dice, cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero un malaj de Yuhewahel se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijo, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Elohai desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y esto me trajo a colación, ¿verdad? Lo que vemos en cada uno de los detalles. En una ocasión, el pueblo de, del Todopoderoso, ¿verdad? Estaba en situaciones bien difíciles, como en esta ocasión, y el Padre llevó un mensajero a llevar una revelación de consuelo y de esperanza para el pueblo. Eso fue lo mismo que ha sucedido o que sucede en todos los relatados de la Escritura. Vemos como desde el principio, ¿verdad? Abraham ya estaba en una situación de desespero, se podría decir, y de perder las esperanzas de que no iba a tener prole, de que no iba a tener hijos para poder dedicárselo al Padre y que siguiera el legado y la línea profética por donde iba a venir el Mesías. Y cuando ya no había esperanza en esa familia, el Padre hizo o le plació dar vida en algo estéril, que era el vientre de Sara. Y esto es importante aclararlo porque si hay alguno, ¿verdad?, que de una u otra manera todavía tienen la mentalidad de esas versiones judaicas que, que le llaman lo que son esos cuentos que Shaul a veces puede estar diciendo, los cuentos de vieja, ¿verdad? Dentro del punto judaico, pues tienen esos midrash que dicen que el que era estéril era Abraham y que porque supuestamente se le había eh, tirado una maldición cuando nació y que no podía tener hijos por eso, pero dentro del término de la escritura nunca se relata eso, inclusive nunca se ve a Abraham como el estéril, sino a quien se ve como estéril es a Sara. Y Abraham nunca se vio así, ni Sara tampoco vio a Abraham así. Por eso fue que dentro de ellos determinaron y entendieron que la que estaba estéril era Sara, y por eso Sara le sugirió que
en pocas palabras, ¿verdad? Que alquilara un vientre, en este caso el vientre de su sierva, para que entonces pudiera tener un hijo y que fuera de una manera simbólica, como en ese tiempo se utilizaba, ¿verdad? Fuera como si fuera el hijo de Sara. Y es importante, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es eso, que Abraham y Sara en esos momentos tan difíciles, pues tuvieron esa situación. Al igual o de igual manera también en el caso de Isaac. Isaac también en unos momentos donde tenía a su esposa, a quien amaba y todo, su esposa llegó un momento también a sentirse desesperada porque no podía tener hijos y en ese momento de esterilidad también el padre le plació cumplir propósitos y darle una esperanza de vida. Y así por el estilo, ¿verdad? También el caso de Jacob con con su esposa Rachel, con su esposa Raquel. Al igual manera también el caso de Hannah cuando tuvo a Samuel. De igual manera en el caso mucho más adelante, ¿verdad? Para brincar todos los otros procesos, ¿verdad? Si no mencionar los que tal vez casi todos conocemos. En el caso también de Zacarías, cuando de momento se le da esa noticia que va a tener a Johanán o a Juan. En el caso de Miriam, que aún sin tener hijos le dicen que va a tener un hijo. Y en medio de todo ese proceso, si vemos, estaban pasando por momentos bien difíciles. En el caso de cuando nace el Mesías, se dice que en ese tiempo, cuando se le da esa noticia a Zacarías, en el caso de Johanán, que más adelante nace el Mesías, se dice que escaseaba la profecía. Y en muchos de los eventos, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel ya estaba en una situación difícil, donde ya parecía que no había esperanza, donde parecía que ya todo había terminado. En esos momentos es donde el Padre le placía manifestar su misericordia y enviaba un malaj para llevar palabra de aliento, que fue lo sucedido, ¿verdad? Cuando estaban en Israel, en Egipto, que después de tantos años ellos empezaron a sentir ese deseo y ese clamor de clamar al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y el Padre le plació enviar a Moshe para darles consuelo. Y el detalle es que en este caso no es diferente. En este caso pues estaban pasando por un proceso donde previamente el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Padre. Y el Padre volvió a permitir que sus enemigos los dominaran y los subyugaran. Y en este caso sus enemigos eran los filisteos. Y en ese caso de los filisteos, el Padre de un medio de todo ese proceso le place revelársele a una mujer, quien no menciona su nombre, y esa mujer le, le dice al malaj que le permita buscar a su esposo Manoah. Y a veces no conectamos aún los nombres con lo sucedido dentro del relato, pero Manoah significa descanso. O sea, que es lo mismo que sucedió con el tiempo de Noah, que también es descanso, que el Padre iba a dar descanso a la tierra, descanso a la humanidad. Y, y en este caso, pues le iba a dar descanso a el pueblo de Israel de los filisteos por medio de un hombre llamado Shimshon. ¿Y qué tiene que ver todo esto, verdad? En la aplicación a nuestra vida. Y yo considero que es como que casi aplicable y asertivo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? En hora buena, esto como que en el momento más indicado se habló de esto. Y es que nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles que no podemos negar que a nivel mundial, se podría decir así, todos estamos pasando por momentos donde nunca habíamos pasado por una experiencia como esa, por lo menos yo no, que yo me acuerde. Momentos donde las autoridades están en una encrucijada de saber qué medidas tomar para ver cómo pueden lidiar con la situación.
que las medidas que están tomando automáticamente pues están afectando a todos, de que hasta el día de hoy nadie tenía ese, esa situación de que déjame saber si hoy puedo salir, si no puedo salir, déjame ver si hoy están las cosas cerradas, si puedo comprar, si no puedo comprar, déjame ver si... Y pareciera que en nuestra vida todo ha entrado en un giro de momentos sin que nos preguntaran si iba a suceder esto o no. Y a pesar de eso, los que se dedican a estar buscando mucha información, pues pareciera que toda la información que se le está dando es como diciéndonos, ¿sabes qué? Las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir empeorando. Y en esos momentos difíciles, ¿qué nosotros tenemos que esperar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué actitud deberán de tener nosotros en medio de todos estos procesos tan difíciles que estamos viviendo? Bueno, en cada uno de esos procesos el Padre le plació revelarle al pueblo por medio de unos malaj tiempos de bonanza, tiempos de milagros, de señales, de prodigios, tiempos de liberación. Y esto tal vez para muchos puede parecer como algo, como que te me estás yendo muy carismático, te me está yendo muy, ese, ese lenguaje o esa actitud de estar diciendo a las personas que busquen los milagros, que busquen las señales. Lo importante es la instrucción, lo importante es la obediencia. Eso es como para las personas que no tienen Torah, para las personas que están siempre en esa burbuja de creer que ellos tienen la super fe para hacer que las cosas cambien. Y no se trata de eso, se trata del balance. Y el balance de la escritura nos enseña que sí hay que obedecer al Padre, que sí hay que cumplir la Torá, que sí hay que ser instruidos en ella, pero que ese Padre que nos dio eso es el Padre y Creador de todas las cosas y que en medio de circunstancias hace milagros, hace prodigios, hace señales, derrama sanidad sobre las vidas. Y esa es la actitud que yo considero que deberíamos de tener, una actitud de esperar siempre lo mejor del Padre, de esperar ver milagros en esas personas que están siendo lamentablemente infectadas con esos virus. De ser obedientes, sí, de que buscar y tomar las medidas prudentes dentro de lo que es nuestra sabiduría y nuestra capacidad para cuidarnos nosotros y las personas que están alrededor de nosotros, pero desear siempre lo mejor y si el Padre nos invita, se podría decir, nos llama a que en medio de estos momentos y en medio de estos procesos nosotros seamos ese instrumento para llevar ese poder sanador, ese poder de milagros, de señales, nosotros estar siempre pendientes, dispuestos a decirle que sí. ¿Por qué? Porque está una parte donde sí hay que ser prudente, sí hay que cuidarnos, sí hay que cumplir también, ¿verdad?, con las ordenanzas de las autoridades. Pero también está eso que está por encima de eso, que es el llamado que el Padre nos ha hecho. Y en medio de esos procesos, y en medio de todas esas circunstancias, en medio de ese tiempo donde relata la Escritura que el pueblo de Israel le escaseaba la profecía, en medio de ese proceso el Padre hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales. En medio de ese proceso levantó a un hombre al que nosotros conocemos como el Mesías de Israel, Yeshua, y ese Mesías de Israel tocaba a los enfermos y se sanaban. Ese Mesías de Israel hacía milagros, ese Mesías de Israel incitó a sus discípulos a que siguieran sus pisadas. Ese Mesías de Israel restauraba vidas. Ese Mesías de Israel no le tenía miedo a las circunstancias difíciles que les rodeaban. Y con esto, de una manera responsable y prudente, no estoy diciendo que nos creamos ahora los superhéroes, los superungidos y salgamos afuera y a estar tocando a toda persona que esté infectada con ese virus y decirle como, ¿verdad? A veces nos han influenciado a hacer, no, por los méritos y en el nombre de tal vas a ser sano, no. Sino que busquemos dirección de nuestro Padre Celestial.
y que nos ponga a nosotros a ser de bendición en medio de estos procesos. Y si es la voluntad de Él y Él nos ordena de manera individual, no de que todo el que quiera salir pueda salir, sino que entendamos que tenemos esos dones, que el Padre le ha placido utilizarnos para un propósito como ese, sea por ejemplo de que tengamos un familiar o que tengamos una amistad que conozcamos o que sintamos esa revelación que Él nos ha dado de manera individual y personal para hacer eso, que nosotros seamos obedientes, porque en medio de estos momentos y estos tiempos difíciles no podemos estar esperando solamente la supuesta sabiduría del sistema, la supuesta estrategia de este sistema. No solamente podemos esperar que el sistema sea quien se lleve en pocas palabras todos los méritos de lo que supuestamente van a hacer para que esto ya no afecte a la humanidad. En medio de estos procesos yo considero que el Padre nos está llamando a que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón, obedezcamos sus mandamientos, nos inclinemos a Él, examinemos nuestros caminos para no seguir haciendo lo que a Él no le agrada, pero también desear que el Padre obre en la vida de las personas que no le conocen, que no tienen esperanza, que están en unas situaciones difíciles y que por medio de todas las cosas, como dice la Escritura, que algunos seguían al Mesías y creían en el Mesías porque el Mesías los había sanado de sus enfermedades. O sea, no, ellos no seguían al Mesías solamente porque hablaba con autoridad. Algunos sí, pero otros venían al Mesías porque el Mesías los había sanado, les había limpiado de lepra, los había devuelto la vista. Y eso hacía que ellos reconocieran que en el Mesías había un poder sobrenatural que no venía de él, sino que el Padre había confirmado, como dice Pablo y Pedro, que el Mesías hacía milagros y prodigios, que el Padre confirmando, ¿verdad?, que él era el que estaba en el asunto. Igual como Pablo dice que todo lo que él hacía, el Padre estaba confirmando, por medio de él lo que él le había placido. O sea que yo considero que en estos momentos difíciles el deseo y el anhelo que nosotros deberíamos de tener es que haya un avivamiento en todas las áreas, no solamente en nivel de que mira, vamos a crecer espiritualmente, sino en todas las áreas. Y es mi anhelo y es mi deseo. Si aquellos que también tienen unos años un poco más que yo, aunque yo no viví esa época, pero los avivamientos que hubieron dentro de los sistemas religiosos, en su mayoría se llenaban las personas de esos lugares porque veían milagros, porque veían señales, porque veían sanidades, porque veían prodigios. Y tal vez puedes decir, ok, pero es que esa gente estaban errados, esos milagros y esos prodigios no vienen del Padre. Eso es un tema a discutir. Pero lo que yo sí estoy consciente y estoy seguro es que supongamos que no vienen del Padre, pero sí estoy seguro de que el Padre hace milagros poderosos, que el Padre sí sana, que el Padre sí restaura, que el Padre sí levanta a los paralíticos, que el Padre sí restaura la vida del enfermo, que el Padre sí hace cosas sobrenaturales. Y no porque una persona esté haciendo eso en nombre del Mesías y el estilo de vida de esa persona sea incorrecto o la doctrina que está enseñando sea incorrecta, significa que yo me tenga que abstener de anhelar y de desear al Padre que haga prodigios y señales para que no me comparen con ellos. Y eso es uno de los errores que hemos cometido muchos de los que hemos entrado en lo que son las raíces hebreas, que decimos ya no queremos estar orando por sanidad porque después nos van a decir que somos de los carismáticos, de que somos pentecostales, que todavía estamos en esa ignorancia. Pero es que el testimonio de todos los profetas, de todos los sheliachim, de todos los apóstoles,
todos ellos había una confirmación de que los dones que el Padre había puesto en ellos se manifestaban y aún hacían cosas como las que dice la Escritura, que aún por medio de la sombra de Pedro se sanaban. Y eso no significa que Pedro era pentecostal, ni que era carismático, ni que era de los que siempre estaba incitando a la gente a vivir una super fe artificial. Porque aquellos que entendemos que fe es emuná y que emuná no es creer algo que el Padre no ha dicho que va a suceder, sino es creer totalmente con fidelidad que lo que el Padre dijo se va a cumplir. Y eso es valiente, ¿verdad? De cada uno de nosotros entender y reconocer que en estos momentos difíciles deberíamos de nosotros esperar siempre lo mejor del Padre. Y qué bonito y qué lindo sería que la humanidad viera cómo el Padre en medio de estos momentos está enviando hombres y mujeres instruidas en la verdad y que por medio de ello haga prodigios, señales y las personas se sanen, las personas se salven y las personas se vuelvan al Padre de manera genuina. Genuina. Otra de las cosas que aparecen aquí, ¿verdad? Está en el libro de Shoftim, obviamente, Shoftim en el capítulo 13, pero en el verso 16 dice algo bien interesante. Dice, pero el malaj o el ángel de Yuhewahei respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto o si quieres ofrecer un holocausto, ofréceselo a Yuhewahei. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era un malaj de Yuhewahei. Esto está relatado obviamente cuando el malaj se le presenta a la mujer de Manoah, le dice las instrucciones, ella se lo cuenta a su esposo ora y clama al Padre, le dice, por favor que el hombre quien mandaste a hablarle el mensaje a mi mujer, que venga otra vez para que entonces nos cuente otra vez qué tenemos que hacer con el niño. O sea, Manoah quería escucharlo de primera boca, ¿verdad? Y estar totalmente seguro. El malaj vuelve y se le presenta no a Manoah, sino a su mujer otra vez. Su mujer busca a Manoah, Manoah vuelve y ve con el hombre y el hombre le explica a Manoah. Y Manoah le dice, quédate, no te vayas, déjame ofrecerte un sacrificio, un holocausto. Y el malaj le responde que no va a comer de la comida aunque él lo detenga y que si quiere ofrecer un sacrificio, que se lo ofrezca al Todopoderoso. Aquí quiero llegar con esto a la diferencia entre lo que es Yuhewahei, el Todopoderoso, y sus mediadores. Porque está todavía en la mente de muchos esa doctrina de que esos malaj de Yuhewahei era el mismo. Y otros dicen que eso, cuando cada vez que dicen que este era el malaj del Eterno, que ese era el Mesías. Y obviamente, conforme a lo que está relatado en la Escritura, no conforme a la interpretación o las supuestas revelaciones que alguien haya tenido, lo que está relatado en la Escritura enseña que el Eterno dice que Él tiene muchos mediadores, como lo aparece en el libro de Hebreo, que los mediadores son ministros, ¿verdad?, de fuego para el servicio de los que vamos a heredar la salvación. Y conforme a que ese malaj era el Mesías, también el Padre dice, en el mismo libro de los Hebreos, comienza diciendo que el Padre le habló a todos los profetas y al pueblo en los tiempos antes del Mesías, por medio de los malaj, por medio de muchos mediadores. Pero que en este tiempo está hablando por medio del Mesías. O sea, dejando saber que antes no hablaba por medio del Mesías, ahora sí habla por medio del Mesías. Que antes hablaba por otros mediadores y que esos mediadores anunciaban la venida del justo, anunciaban la venida del Mesías. Por eso es que el Mesías en una ocasión dijo que cuando Abraham escuchó hablar de él, se alegró. No dijo cuando Abraham me vio, no dijo cuando Abraham habló conmigo. Aunque Abraham había hablado con los malaj del Eterno,
pero esos malaj del Eterno ni eran el Eterno ni eran el Mesías. Y aún nosotros vemos esto que no fue la primera vez que sucedió, aún de lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, que es Hitgalu. En el libro de Hitgalu, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 22, en el verso 8 y 9, aparece algo similar, ¿verdad? De lo que sucedió con Yohanan mientras estaba también hablando con un malaj, que en este caso el malaj había sido enviado por el Mesías, como está relatado en principio del libro, ¿verdad? Que el Padre le reveló algo al Mesías y el Mesías envió a un malaj para que se lo revelara a Yohanan. Y es dejando saber cómo son las autoridades. Y el Mesías ahí estaba también confirmando por medio de esta revelación que él ya tenía autoridad o que ya él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Y cómo lo demuestra? Pues diciendo, aún los malaj que el Padre hizo, todos están a disposición mía y todos obedecen a lo que yo les diga. Y yo envié a uno, que es uno de mis, se puede decir, de mis súbditos, y lo envié a Yohanan para que le diera esta revelación. Y en medio de eso, Yohanan, en medio de todo eso, está viendo cosas que cualquier persona creo que tal vez pudiera actuar de la misma manera, cosas impresionantes. Y dice de la siguiente manera, dice, yo, Yohanan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al malaj, al ángel, que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, ¿verdad? En otras versiones dicen, no lo haga. Dice, yo soy siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y todos los que cumplen la palabra, que en pocas palabras, y todos los que cumplen la Torá, o todos los que cumplen las palabras de este libro. Dice, adora solo a Yuhewahem. O sea, en pocas palabras, si quieres hacer un corbán, si quieres postrarte, solo es al Padre. Solamente al Padre. ¿Y qué dijo el que envió a este malaj a revelarle esto a Yohanan, que es la autoridad que nosotros tenemos, que es el Mesías Yeshua? ¿Qué dijo sobre este tema? En una ocasión el Mesías Yeshua está en una situación donde se relata que el adversario lo pone en una situación de tentación. Le dice, si te postras ante mí, yo te doy todas estas cosas, que estas cosas fueron entregadas a mí, yo se las doy a quien yo quiero. Y el Mesías dijo, solamente a el Padre, a Elohai, a Yuhewahei, a Asher Eyere Asher. A Él solamente te postrarás y a Él servirás. No es a los malaj, no es a nadie, solamente al Padre. Que el Padre también dio una orden y una autoridad de que nosotros nos postremos y reconozcamos que Él envió al Mesías, o sea, que nos postremos delante del Mesías y le rindamos honor como el Rey de nosotros, a quien Él puso como autoridad suprema sobre toda la humanidad también. Es correcto. Pero lo que mayormente quiero que hablar de manera doctrinal es que esa doctrina de que, o esa enseñanza de que ese malaj era el mismo Padre, o ese malaj era el Mesías Yeshua, no es lo que la Escritura relata. Otra de las cosas que también es que nosotros podemos hacer, o cómo acoger, cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida, o como que nosotros deberíamos hacer o interpretar las cosas cuando no las entendemos. Hay cosas en la vida del ser humano que no entendemos. En la Escritura hay cosas también que no entendemos, y mucho más cuando lo que sucede pareciera que el Padre lo está patrocinando
y en otra ocasión no lo patrocina o dice esto está prohibido. Sin embargo, en ciertas circunstancias sí lo permite. Y eso fue uno de los casos que aparece en el libro de Shoftim, el libro de los jueces. Capítulo 14, verso 2, dice de la siguiente manera. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, estoy hablando de Shimshon o de Sansón, he visto en Timnat a una joven filistea, pídala para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o entre tus hermanos, como dice otras versiones, o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Shimshón le respondió a su padre, pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Y es bien interesante porque en este relato, más adelante te dice que los padres de Shimshón no sabían que esto estaba sucediendo porque el padre buscaba una ocasión de conflicto, ¿verdad? De pelea con los filisteos. O sea, que el padre de la manera que buscó que los filisteos se enemistaran o que los israelitas se rebelaran de los filisteos, porque los filisteos estaban dominando sobre los israelitas, que de la manera que los se rebelaran los israelitas eran buscando un conflicto, y el conflicto lo buscó por medio de una situación donde Shimshón se enamoró o puso su mirada en una mujer filistea. Pero lo que no entendemos aquí es que el mismo padre le había dejado saber a los israelitas que no se casaran con mujeres extranjeras. El padre le dijo a los israelitas, no, cuando vayas a casarte, cásate con una de tu clan, de tu tribu. No busques una extranjera que nosotros hoy en día le conocemos como un yugo desigual, como una mujer que cree en un Dios o en un Elohai que no es el Elohim de Israel, que no tiene ni tan siquiera la intención de obedecer. Sin embargo, aquí vemos que Shimshón, en medio de todo este proceso, nunca pareciera como que nunca se acostó con esta mujer, y nunca parece que se consumió el casamiento, sino que se cumplió el propósito del padre sin tener que llegar a eso. Porque antes del séptimo día de la consumación del casamiento, pareciera, ¿verdad? Podría ser que dentro de esos 7 días ya hubiesen tenido relaciones, pero dentro de la consumación que se conoce de esos 7 días, en esos 7 días Shimshón es que tuvo ese conflicto con su, como él le llama, con su novia, con su esposa, porque su esposa le reveló a los filisteos el enigma que él le había presentado. Y cómo nosotros podemos coger esto, que hay circunstancias en nuestra vida que a veces nosotros pensamos y decimos, ok, el Padre permitió esto, pero no significa que esa sea la regla, que tú llegues al punto de decir, ok, pues si el Padre me permitió esto, pues puede permitir otra cosa y otra cosa y otra cosa, y llegamos al punto a veces que es lo que sucede lamentablemente, que a veces nos volvemos tan libertinos porque pensamos que porque sucedió una cosa similar con otra persona significa que todos la podemos hacer. Otra de las cosas que podemos aprender aquí es de qué pasa cuando pecamos, que esto mayormente lo quiero aplicar más también al punto doctrinal. ¿Qué pasa cuando pecamos? Porque todavía hay muchas personas que piensan de una manera tan ligera de que cuando una persona peca pierde la salvación, que cuando una persona peca automáticamente ya el Espíritu Santo se aparta de él, que cuando una persona peca cae de la gracia, que si una persona de momento peca y viene el Mesías automáticamente queda
descartado de entrar en el plan de salvación o en el pueblo de redención. Y yo me acuerdo que dentro del estilo de vida que yo tenía en el sistema religioso que participé, pues era como que casi una manera de uno vivir en esa incertidumbre de que si hoy soy salvo y mañana no sé, porque es que hoy pues pequé 2 veces, me equivoqué 2 veces, pues no estoy tan seguro de mi salvación. Al otro día pues sí, me porté súper bien, hoy sí que estoy seguro, si hoy viene el arrebatamiento, hoy sí me voy. Y de momento al otro día pues me sentí un poquito mal y no pude congregarme, ay, eso es un pecado, si viene el Señor ahora mismo pues me quedo. Ay, sí, que es hasta una frase que se utilizaba, no sé si todavía lo utilizan, que decían cuando alguien hacía algo errado, ay, si el Señor viniera hoy te queda. Si viniera ahora mismo con lo que tú dijiste te quedaba. O a veces te decían, si te coge viendo cierto programa te vas a quedar. ¿Qué pasa realmente cuando pecamos? Podemos aprender mucho de la vida de Shimshon, porque Shimshon fue un hombre que lamentablemente estuvo tentando al Padre en muchas ocasiones y pecó en muchas ocasiones. Sin embargo, en medio de todos esos pecados que estaba cometiendo, según lo que relata la Escritura, el Ruach de Elohim no se apartó de él hasta en un cierto momento. Shoftim capítulo 16 verso 3 dice, pero Shimshon estuvo acostado allí hasta la medianoche. Esto es relatado de que dice que Shimshon vio a una ramera y se acostó con ella. Y los filisteos le rodearon y dijeron, cuando sea de día, le caemos encima y lo matamos. Pero dice que Shimshon no se quedó hasta el amanecer, sino que estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que estaba frente a Hebrón. Y así más adelante sigue relatando que en esas tentaciones que Shimshon lamentablemente estaba haciendo, jugando con su vida, se dejaba seducir de su mujer en ese momento llamada Dalila. Y Dalila buscaba la manera de que Shimshon le revelara por qué era que él tenía tanta fuerza. Y Shimshon nunca le quiso revelar que era que el Ruach de Elohim se manifestaba en él y era quien le daba esa fuerza para él hacer todas las cosas que hacía, de manera que parecía, o no de manera, era de una manera sobrenatural la fuerza que tenía él. Y le decía varias cosas, le decía, no, si me amarras el pelo, no, que si me pones tantos cordones. Y en cada uno de esos pecados que Shimshon hacía mintiéndole a Dalila, aún en medio de esos procesos decía que el Shimshon se levantaba y el Ruach de Elohim se manifestaba y salía libre, hasta que en una de esas Shimshon pensaba que todavía el Ruach de Elohim estaba en él, pero ya el Ruach de Elohim se había apartado de él. Y eso es lo que quiero llegar, que nosotros entendamos que no estoy diciendo que si hoy en día nosotros nos volvemos unos mentirosos, el Ruach no se va a alejar de nosotros. La Escritura enseña que eso es un pecado y una persona que se vuelve mentiroso, no que miente una vez, que practica la mentira, pues obviamente ya ahí es otra cosa. Que no deberíamos de hacer como Shimshon, estar tentando al Padre. Pero tampoco podemos estar en esa incertidumbre de que porque hoy cometí un error, voy a estar yo al punto de como esos sistemas religiosos de que me tengo que ahora castigar, tengo que orar yo no sé cuántos rezos, porque si no, no voy a expurgar mi pecado, me voy a morir y voy a ir para un lugar de tortura o voy a perder mi salvación. Que entendamos que la salvación solamente la da el Padre y solamente Él es el que la quita. Que aun cuando David pecó,
la revelación del Padre fue que iba a ser castigado, pero que aún ya el Padre había perdonado su pecado. O sea, que nosotros entendamos que cuando nosotros pecamos, no necesariamente estamos perdiendo nuestra salvación. Ahora, cuando nosotros nos volvemos unos pecadores practicantes y empezamos a pisotear la sangre del Mesías y empezamos a, lamentablemente a practicar lo que Shimshon de una manera practicó, que de manera repetida llegó un momento en que perdió el temor de aquel que le daba la fuerza y empezó a jugar con eso, pues ya ahí estamos jugando con nuestra salvación. Porque puede pasar que nos pase lo que le pasó a Shimshon, que pensemos que todavía Ruach de Elohim está en nosotros y ya se haya apartado. Esto es de las cosas que mayormente, ¿verdad?, estuve analizando mientras estuve estudiando este relato de Shoftim o Jueces capítulo 12, 8 al 16, 31, donde relata la vida de este hombre llamado Shimshon y sus acciones y las cosas que podemos aprender. Que en momentos difíciles puede nacer un hombre llamado Shimshon, ¿verdad?, profetizado por el Padre para dar libertad y salvación al pueblo. Que en medios difíciles en los cuales nosotros estamos pasando, que le plazca al Padre, como dice una oración de Habacuc, aviva tu obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos hazla conocer. En medio de estos tiempos nosotros podamos entender también quién es el que tiene la autoridad y quiénes son los mediadores. Que no lleguemos a ese desequilibrio donde a veces ponemos a los mediadores, a los líderes como si fueran los dioses. Que nosotros podamos también reconocer y entender que nosotros debemos de pedirle al Padre que nos ayude a entender las cosas que a veces pasan y no las entendemos. Que hay cosas que a veces suceden en nuestra vida y no sabemos por qué suceden. Que nos ayude y que nos revele por qué está pasando esto en nuestras vidas. Que podamos tener esa firmeza y tener siempre ese discernimiento de cuando erremos y cuando pequemos, no nos sintamos como que hemos perdido la salvación, pero que nos sintamos lo suficientemente mal y afligido de haberle fallado al Padre y que eso nos busque apegarnos a Él y buscar de su perdón. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Ubrajá, Lecolam. Ay, tate.